Invitamos al primer testimoniante, haga presencia en el escenario para dar su testimonio, al señor Ángel Rojas Vera. Le ruego ponerse de pie. Señor Ángel Rojas Vera, usted ha venido a esta audiencia pública temática sobre violencia política y desplazamiento forzado para dar su testimonio libre y voluntariamente. ¿Promete decir la verdad y solo la verdad? Sí, prometo. Gracias. Señor, buenos días a todo el público. señor Ángel Isaías Rojas Vera, a nombre de la Comisión de la Verdad, le damos la bienvenida y lo invitamos a dar su testimonio. Gracias. En primer lugar, les diré que vengo representando a los pueblos de Huánuco, el departamento de Huánuco, Aucayaco y una parte del departamento de San Martín. Vaya pues, mis saludos para todos ustedes, un abrazo fraterno, también a la comisión que nos da esta oportunidad. Mi relato comienza así. En los principios del año 76, venimos a las tierras de la selva con el fin y el único propósito de buscar un nuevo porvenir para nuestras familias y para nuestros hijos. Nuestro ideal de todos los pioneros, personas que íbamos a colonizar estas tierras, era de aprovechar las tierras tan fértiles de la selva, ya que de los pueblos de donde veníamos las propiedades costaban mucho. En este pueblo vivíamos una vida tan feliz, demasiadamente alegre, vivíamos de la pesca, la caza y alguna renta del árbol del jeve llamado la chiringa. Toda nuestra vida era de armonía con toda la comunidad, sin pensar de que estas tierras serían con el tiempo teñidas de sangre. Luego de un tiempo que estábamos allá en la selva, llegaron más colonos, por decirlo así, pero en la realidad estas personas eran personas ambiciosas que llegaban a nuestra zona de la selva con el único propósito de sembrar el producto de la coca, lo cual a las personas, nosotros pensando que eran colonos, lo abrimos los brazos abiertos para dar oportunidad a hacer uno más de nosotros. Pero estos señores venían con capitales, comenzaron a sembrar en cantidad de este producto, lo cual con el tiempo se pobló nuestra selva, que no quedó casi lugar para la agricultura con este sembrío, que atrajo mucho problema para el Estado, que mandó en los primeros tiempos a combatir este producto, porque era una cosa vedada, era el narcotráfico, lo cual nos vino las primeras violencias, porque en la erradicación de la coca vino la policía, los hinches,
que en forma violenta hizo esta erradicación, creándose huelgas, contramarchas en la zona, lo cual originó la primera violencia, pero era mínima, porque no había muchas muertes. Luego de esto apareció el terrorismo, haciendo sus primeros ingresos por las zonas de Huánuco, Humalías, Monzón y todo el Alto Huallaga, creando en los pueblos una gran zozobra, una gran ansiedad, más que todo para los colonizadores de estas tierras, que veíamos nuestros campos convertidos completamente estériles por este producto, sus aguas completamente contaminadas y un mar de violencia. Luego de esto vino el terrorismo, haciendo pues de nuestras zonas un campo también de ambición, venganza y de odio. Estos señores al comienzo llegaron en forma pacífica, invitaban a sus asambleas a la población en general, haciendo ver que ellos van a combatir la pobreza, originados por un Estado podrido y sus instituciones. Prometían muchas cosas, pero al final los pobladores vieron la verdadera situación de estos señores cuando se hablaba mucho del Estado, lo cual muchas de las personas conscientes de sus actos, de una vida pacífica, no acogían estas cosas con buenos ojos. Era el motivo por el cual muchas personas ya no asistían a sus asambleas, lo cual dio origen a ver la realidad de sus actos sanguinarios y malvados de Sendero. Al ver que la población no asistía a sus actos, a sus asambleas, comenzaron a emplear la fuerza bruta, comenzando a matar, comenzando a torturar a las personas que no lo hacían. En este tiempo comienza un pequeño desplazamiento en poca cantidad de personas. Viendo estos señores la situación, de repente los pobladores se iban en masa, comenzaron pues a poner sus normas. Ninguna persona podía salir de la población sin tener un permiso. Si es que venían a Lima o otros departamentos de donde provenían, tenían que tener un permiso para poder salir de esas zonas, lo cual la población quedó en forma esclavizada, completamente esclavizadas. Pusieron todas sus normas, toda persona tenía que ser sordo, ciego y mudo, o sea que no podía dar ningún informe a la policía ni al ejército, lo cual era muy triste la situación de aquellos que ellos lo llamaban los soplones. Los soplones tenían una muerte no como el resto de la población, que los mataban con un tiro en el cráneo, ¿no?, en la cabeza, sino que eran pasados a cuchillos por 200, 150 guerrilleros, todos puestos en una bandeja que se llenaba de sangre. Luego pasaban los mandos que eran ya de su organización comprometida y obligadas a hacer estos actos tan criminales. Esto daba pues un principio de tanta maldad, de tanta crueldad, que el pueblo añoraba con volver a sus pueblos, pero muchos de nosotros teníamos a la extrema pobreza. Nosotros habíamos venido a esas tierras jóvenes con la situación de progresar, y todo nuestro esfuerzo lo habíamos dejado allá. Salir a una población, a una ciudad grande sin nada. Temían más que todo nuestras esposas, pensaban en la triste situación de encontrarse en una ciudad absolutamente sin nada, porque ellos tenían sus medidas de coactar a la población, de que todo el que salía de la zona salía solamente
con su cuerpo y sus hijos, nada más. Eso era sus principios de estas personas. Luego las tierras que quedaban se repartían en lo más ayayeros, se puede decir, de los más que querían adular a estas personas de mal vivir. Eran repartidas sus tierras. Si una parcela tenía 60 hectáreas, lo dividían entre 4 personas, lo repartían. Y prácticamente que las personas que habían llegado allá con ambición de enriquecerse eran los que más se acomodaban con estas tierras, se beneficiaban en su totalidad. Luego de esto, muchas personas que ya salían avisaron a las autoridades, avisaron incluso acá en Lima, ya dieron parte, se supo hasta el gobierno y mandó a suprimir estos asesinatos masivos que hacían los terroristas, creando pues un terrible calvario, un infierno en la zona. Por otro lado, también en ese tiempo existía pues el narcotráfico, del cual estos señores sacaban pingües ganancias para ejercer. En sí nos hacían creer a los ciudadanos que ellos no robaban, no hacían daño a la población, pero lo real era que los precios de los productos los beneficiaban ellos por medio de cupos que recibían de los narcotraficantes, lo cual les incitaba a estos malvados a seguir su marcha de muerte y sangre. Luego de esto, todos los ciudadanos tenían la obligación de irse a sus chacras, que muchas veces cuando era bastante, muchas personas tenían unas 4 hectáreas, por decir, de cocales, ellos lo llevaban a la población a esclavizarlos, a trabajar en esas chacras. Y era pues la situación de arrojar a todas las personas que no estaban con su política y ajusticiarlos a las autoridades, llámese presidentes de APAFA, autoridades, tenientes gobernadores, todos estos señores que no querían acoplarse pues a su lucha, eran ejecutados con una crueldad incomparable, con unas torturas muy grandes. Luego de esto, que el ejército ya estaba en nuestra zona, todos pensábamos en una garantía de parte del ejército. Pensábamos pues que de repente esto se va a terminar en poco tiempo. No fue así, porque fue una lucha cruenta y dolorosa, lo cual el ejército, desesperado con sus nervios, porque los atacaban de cualquier sitio de la espesura, los terroristas, entraban con una situación que a todas las personas de la población creían que eran terroristas. Más que todo, los más perjudicados eran los jóvenes, que por ser jóvenes pensaban que ellos eran los principales colaboradores de Sendero. Los agarraban, los torturaban para pedir datos, informaciones, en dónde están sus bases, etcétera, etcétera. Los jóvenes que se resistían porque no era cierto, eran ejecutados. Luego los obligaban, luego les llevaban pues a sus bases el ejército, en donde los desaparecían. Este sistema mal planificado del ejército, por ser una guerra completamente traicionera, por decirse así, a ellos les hacía actuar de esta manera tan cruel y despiadada, prácticamente un exterminio de los dos lados, tanto del terrorismo como de la parte del ejército, que veían en nosotros. Los terroristas nos veían como soplones, nos ejecutaban, nos mataban. El ejército veía colaboración y infiltración y
lobía terroristas a los jóvenes. Eso era un perjuicio muy grande, que los jóvenes sin saber qué hacer, amenazados, porque le decían, si ustedes salen de acá de su pueblo, sus padres van a ser ejecutados. Los jóvenes se veían en un gran aprieto, en una gran zozobra, no podían salir y también no podían permanecer, no sabían qué optar, qué hacer. De esa manera, ahora en la zona existe demasiada situación, enfermedades por demencia, muchos dementes en nuestra zona que sufren demasiadamente esta situación que ha sembrado el terrorismo. Luego el ejército comenzó con sus enfrentamientos operativos. El famoso rastrillo que hicieron en la ciudad de Cuchara, en los valles de Monzón, otros muchos operativos de muerte y sangre, increíbles de creer, pues estas cosas que hacía el ejército, siendo pues miembros que nos iban a dar seguridad. Pero esta venganza venía también porque en esta guerra cruenta ellos han sufrido bajas también en sus filas, y el sistema que hacían era pagar con la misma moneda, en el cual las víctimas más próximas eran el pueblo, el que sufría. En Tocache tuvimos una terrible desaparición de 180 personas, los cuales en un operativo de rastrillo el ejército arrasó desde la proximidad de Tocache hasta la parte de Uchiza, en donde eran capturados y desaparecidos. En la ciudad de Ixanga fueron desaparecidos estas personas. Todas estas cosas, todas estas muertes, que sería muy largo de comentar, de hacerle ver, sería mi deseo de que conozcan en su totalidad, pero es muy largo. Solo los diré que todo esto puso en la mente de toda la población, de todos nosotros, de hacer lo posible, de cómo paliar, cómo solucionar esta situación. Y lo único que se podía hacer es sacar la garra, sacar la bravura de hombres antiguos que hemos luchado con la adversidad de la selva, enfermedades, situaciones bien tristes que hemos pasado como colonizadores, y nacieron los héroes anónimos, nacieron de estos hombres luchadores de estas zonas, los hombres que se propusieron a entregar su vida. En esos hombres tenemos en Tocache y en Aucayaco muchas personas. En Tocache el teniente gobernador Roger Macuyama, un teniente gobernador que estaba al principio errado, aceptando las cosas malas, se propuso dar su vida y comenzó a colaborar en la zona con el ejército, lo cual se comenzó las capturas. Desde ese momento comenzaron ya casi, por decir, la pacificación. Entonces, y otros héroes que vinieron acá a Lima en los primeros tiempos del 89, cuando la Comisión de los Derechos Humanos estaba a cargo de congresistas. Justamente que en esos tiempos vinieron muchos hombres con mucha garra y expusieron toda la situación que pasaba en la Toallaga, porque allá los muertos no eran de 10, de 20, eran por cientos, y sin embargo muchas personas que estaban acá en Lima haciendo ver, vieron que en los periódicos, en las planas principales de los periódicos, no se hablaba nada de la selva, se hablaba de Ayacucho, de Apurímac, de otras zonas, porque estas personas desde un comienzo han sido personas organizadas, porque las personas que existen en la sierra son personas que desde sus hijos hasta sus nietos viven en comunidad, y ellos ya estaban organizadas, podían denunciar algunos hechos que sabía la población en su general de Lima.
pero en el nuestro, con unas carreteras completamente malas para llegar allá, aisladas, y con el terror en el corazón de las personas, no podían venir y comunicar a las autoridades. Es el motivo que en nuestra zona existió demasiadas muertes, los ríos se tiñeron con sangre por personas mutiladas, sacadas el cuello, cortado las manos para evitar para que se pueda saber la realidad, mutiladas, el vientre rotas, metidas fierros, cemento, cualquier cosa, piedras, para que se hundan en los ríos y no salgan sus cadáveres. Pero en tiempos de verano los ríos de la selva bajan su caudal, y como la persona tiene la tendencia de hincharse, los hacían flotar encima con todo eso. Y no es novedad en nuestra zona que veíamos con tanto dolor a los seres queridos flotar por los ríos, lo cual nosotros no podíamos identificar, conocer a nuestros seres queridos. Otros eran arrojados por la espesura de los montes, solamente por los gallinazos que populaban podíamos ir a los lugares y conocer a nuestros seres. Algunos estaban enteros, pero la mayoría eran mutilados. Este sistema, esta crueldad hicieron que las personas ya no soportarían sus nervios, y su desesperación fue inmensa, que muchas personas se desplazaron en masa. Y las personas que tuvieron la suerte de quedarse en la zona quedaron refugiados y fueron sometidos a los antojos de estos señores terroristas que seguían todavía por la zona. Pero cuando ya estas personas que les contaba, héroes anónimos, comenzaron a colaborar con el ejército, se comenzó a hacer la limpieza. Ya con un ejército que vino últimamente ya, con hombres también cumplidores de su deber, de amor a la humanidad, con militares ya diferentes, se comenzó las capturas, se comenzó la pacificación en estas zonas de tanto terror. Pero la situación de los desplazados quedó completamente en una situación abandonada, triste, porque todas esas personas, más que todas las personas ya de edad de 50 años para arriba, no tenían oportunidad ni siquiera de trabajar en las chacras, porque desgraciadamente nuestra sociedad busca la ganancia en el trabajo, en toda situación, y los hombres ya de edad no tienen oportunidades, con hijos hambrientos, desnutridos, cadavéricos, tuberculosos, se arrastraban por las calles, los padres en busca de un trabajo, con esposas que han sido violadas, completamente con una vergüenza ya de estar con sus esposos. Muchas se convertían en dementes, en enfermas mentales, acrecentando a veces el compromiso de un padre de ser padre y madre a la vez, con 7, 8 hijos, sin una oportunidad, sin ninguna clase de oportunidad para poder triunfar en la vida. Todo esto origina hasta el día de hoy que estas personas están en su mayoría olvidadas. Las personas que se encuentran en las ciudades tienen una esperanza de las comisiones del Estado, de los países donantes y de todos ellos, de que se haga algo en nuestros pueblos, de la selva, de la sierra y en parte de la costa, que por lo menos se exima la situación de los documentos, que muchos no los tienen, muchas personas no tienen su documentación, y otros de la educación, que tienen que hacer malabares, un montón de sacrificios los padres para seguir existiendo. Justamente que para ellos, para nosotros, para todos los desplazados,
la situación de sufrimiento no ha terminado. Cada día que pasa, cada sol que se oculta, cada aurora de la mañana se acrecienta porque el padre no sabe en dónde va a ir a trabajar. Los niños quieren comer, quieren educación, quieren de todo esto. Se acrecienta. La tortura psicológica del padre es tan grande que muchos padres en la selva han perdido la razón. No hay prioridad de un fondo de emergencia de ninguna institución para ir paliando esta situación. El sistema se agrava pues en la selva con las enfermedades que sufren todas estas personas. También la situación de muchos desaparecidos, muchos padres que han venido con el fin de sanarles mentalmente a sus hijos acá a Lima, se han encontrado con una roca muy fuerte que es la medicina cara para las personas que iban a curarse. Y esta enfermedad de locura es bien grave porque destruye la unidad de la familia. Una persona que está enferma contagia a todos los demás de su familia. Es una cosa muy triste. Estos padres, sin tener oportunidad de un dinero, los han sembrado acá en Lima, los han dejado para aumentar las personas que están dementes. Es por eso que se ve mucho demente. Estos padres han optado esto porque no tienen un dinero, no tienen cómo curarlo a sus hijos. Esta situación a todos nosotros, a todos que nos encontramos acá, unidos en un solo corazón, unidos en un solo pensamiento, de exigir un derecho y pensar pues en un nuevo futuro, una nueva vida para todos nosotros. Es el motivo que estamos acá, viendo la conciencia de todas las personas, que no nos consideren a la gente de la selva como delincuentes, como personas no gratas a la sociedad. Eso es nuestro fin, es el fin mío de estar acá en esta asamblea, para hacer ver a la población de Lima, a todos, de que las personas de la selva también tenemos oportunidad a que se nos considere como seres humanos, y dejando a un lado ese pensamiento de que por el narcotráfico nosotros no somos gente grata a la sociedad. Nosotros queremos reintegrarnos a una sociedad digna, que sea efectiva, y que de estas asambleas salga pues algo positivo, algo beneficioso para nuestras comunidades. Señor Ángel Isaías Rojas, a nombre de la Comisión de la Verdad, le agradecemos sinceramente su testimonio, que hace conocer al país y a la opinión pública la realidad de regiones y de zonas que, como usted bien dijo, muchas veces se encuentran olvidadas. Es propósito de la Comisión de la Verdad poder recoger su testimonio y poder impulsar medidas que ayuden a reparar esta situación. Muchísimas gracias. Gracias.